¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y tras lo que fue la victoria del Barça el día de ayer en contra del Valencia, hoy toca hablar nuevamente de las noticias que van saliendo en el día y toca hablar nuevamente sobre el mercado de fichajes y en cuanto a la conformación de plantilla que el Barça tendrá de cara a la siguiente temporada, porque tenemos que hablar de dos situaciones de dos jugadores diferentes. Primero, en cuanto a Vitor Roque, según diferentes informaciones, se está rumoreando de que el joven brasileño podría salir cedido del Barça para ganar minutos y para ganar más experiencia en lo que viene siendo el fútbol europeo tras no haber disputado muchos minutos en la reciente campaña con Xavi. Además de que también la otra situación del otro jugador del Barça es en el caso de Ansu Fati. Recordemos que Ansu en el pasado mercado de verano decidió salir cedido al Brighton. Había tenido un buen arranque, tuvo una lesión, ahora en estos últimos partidos no le está tocando disputar muchos minutos y se habla de que Ansu Fati finalmente no entrará en los planes del Barça de cara a la siguiente temporada y el club catalán le estaría buscando una salida al joven talento español. Y en cuanto a mi opinión, primero vamos a arrancar hablando sobre el caso de Vitor Roque, ya que actualmente está en la plantilla del Barça. Y la verdad que estas informaciones que han salido durante el fin de semana en cuanto a la sesión del joven jugador brasileño, no sabía si tomármelas en serio o no, o hasta incluso no sabía si incluirlo en este video. La verdad es que con Vitor Roque, como todos sabemos, desde que puso un pie en Barcelona, ¿Qué no se ha dicho sobre este jugador con la intención de malmeter desde el segundo uno, metiendo sobre presión de quitarle primero el puesto a Lewandowski, después mintiendo en cuanto a las cifras que el Barça pagó en su traspaso, y ahora salen con estas informaciones desde que llegó al Barça tan solo 3 meses atrás? Ahora dicen que el Barça va a buscar cederlo de cara a la siguiente temporada, algo que bueno, podemos tomarlo con pinzas, pero siempre se suele decir que cuando los medios de comunicación todos coinciden en una misma versión, algo de verdad habrá, pero yo sobre todo me apoyo en las palabras que dijo Xavi en la última rueda de prensa previa al último partido en contra del Valencia, cuando fue consultado por el caso de Vitor Roque, medio que tampoco cerró la puerta a esta posibilidad de cesión. Entonces supongamos que finalmente el panorama será que Vitor Roque saldrá cedido una vez finalice estos últimos 5 partidos de liga que le quedan al club. Yo la única petición que le pediría al Barça es que le busquen un lugar adecuado como para que el jugador pueda desarrollarse lo máximo posible y sobre todo cuidar a Vitor Roque como proyecto de jugador y a Vitor Roque como inversión, porque lo peor que nos podría pasar es que el jugador entre en barrena y si termine devaluando, es algo que obviamente no queremos, y es por eso que para mí la decisión de cederlo en estos momentos no es la acertada. Para mí Vitor Roque merece la continuidad en el Barça, por lo menos probarlo una temporada más, porque cuando se trajo al jugador en enero, cuando se lesionó Gavi y utilizamos el espacio salarial que generaba esa ficha, yo entendía lo siguiente, que a Vitor Roque se lo traía como una especie de comodín, porque teníamos muchas lesiones en ataque y si el jugador, yo que sé, irrumpía de manera temprana, se podía hacer un hueco como los primeros recambios o como titular, o si no, que esté pasando lo que estamos viendo ahora mismo, que es que tenga minutos de manera irregular y que sobre todo estos meses sirvan como adaptación para que apostemos mucho más fuerte por él de cara a la siguiente temporada, porque lo cierto es que si sacas actualmente a Vitor Roque de la plantilla del Barça, la pregunta que me hago es ¿quién va a ser el recambio entonces de Lewandowski? Y alguno a lo mejor me dice Marc Guiu, el delantero centro del Barça Atlético. A mí la verdad que lo que vi de Marc Guiu, a mí también me gustó mucho. Me parece un delantero que tiene un potencial bastante interesante. Un 9 de área que a lo mejor en el futuro se puede desarrollar bien y quizás ser el próximo 9 titular del Barça, pero también al mismo tiempo la verdad es que me parece un jugador que tranquilamente podría ser complementario con Vitor Roque y hasta incluso jugar juntos. Y porque si me sacás de las opciones de Marc Guiu o de Vitor Roque, después con lo que tenemos en plantilla de Ansu ya voy a hablar más tarde, y en el caso de Ferran, sus cifras pueden ser lo que quieran, pero a mí la verdad que Ferran, todas las veces que ha jugado de 9 o como esa especie de media punta, a mí no me ha dicho prácticamente que nada. Y para mí Vitor Roque, en estos momentos que está en formación e intentando adaptarse al idioma, al vestuario e intentando encontrar su lugar, por así decirlo, lo peor que le pueden hacer ahora es meterle otro cambio. O sea, si metes a Vitor Roque a un nuevo vestuario, a un nuevo país, a un nuevo idioma, donde el fútbol y el contexto táctico también sea diferente, o sea, el riesgo de que también el jugador sea arruinado está ahí. Y para mí el Barça en este caso tiene que jugar lo más seguro posible. Y Vitor Roque para mí en estos 11 partidos que he visto, no digo que sea el próximo Luis Suárez o el próximo Ronaldo Nazario,
pero o sea, no me atrevo a posicionarme con respecto a eso, pero de lo que he visto a mí me ha gustado y para mí tiene mucho mérito lo que ha conseguido. O sea, estamos hablando de un jugador que ha jugado 11 partidos en total y tan solo como titular ha jugado 2 y cada vez que le ha tocado jugar para mí ha respondido. Hasta incluso ha sido importante metiendo 2 goles en partidos clave donde el Barça necesitaba la victoria. Y aparte no tan solo por los goles, porque Vitor Roque, a pesar de que creo que su posición ideal es más como un segundo delantero, una especie de media punta con llegada, ha jugado en diversas posiciones y ha respondido, tanto cuando le tocó jugar como delantero centro o cuando le tocó jugar por las bandas. Para mí es un jugador que me gusta mucho. No digo que sea, como ya dije, no digo que sea el próximo Ronaldo Nazario, pero de lo que se ha visto es un jugador bastante bueno, luchador, se entrega en defensa, presiona arriba, se mueve constantemente, siempre intenta ofrecer soluciones a sus compañeros, es un jugador que está constantemente pues generando situaciones desde que debutó, es un jugador que tranquilamente para mí podría llevar 4 o 5 goles, pero que bueno, por una cuestión de acierto no le ha tocado meter más. Pero como digo, si a Vitor Roque lo querés formar como jugador, ¿dónde mejor que estar aquí en el Barça? En un equipo que sabe a lo que juega, que normalmente domina a todos sus rivales, a poco que tenga continuidad o también en situaciones donde necesitemos rotación para Lewandowski, estoy seguro que es un jugador que se puede hinchar a marcar. Creo que Vitor Roque, jugando minutos de manera más regular, saliendo de revulsivo o hasta incluso teniendo más titularidades, estoy seguro que es un jugador que podría alcanzar las cifras goleadoras de, qué sé yo, una temporada meterte entre 12 a 14 goles tranquilamente entre las 4 competiciones que el Barça disputa normalmente. Y entonces por eso que pienso que la decisión de dejarlo cedido me parece una decisión bastante precipitada, la verdad. Porque, a ver, si al jugador para buscarle una salida tampoco es fácil, necesitamos un contexto táctico que más o menos sea similar al Barça y que le represente los menos cambios posibles, y para mí veo sinceramente 2 opciones posibles. Una es el Girona, que sería para mí la perfecta y la ideal, donde al tener Champions, el Girona y competición europea de por medio, como mucho Vitor Roque o juega de titular o jugaría como habitual suplente, o sea, tendría muchísimos minutos porque en algún momento el Girona por el desgaste debería rotar, o si no, de lo contrario, qué sé yo, mandarlo a la Eredivisie y que se hinche a meter goles con Luuk de Jong ahí, meterlo en un PSV, en un Feyenoord, en un Ajax, un equipo que esté en una buena dinámica sobre todo, para que el jugador también pueda sentirse cómodo con su propio fútbol, porque si lo metes si lo metes en un día en el Barça y después otro día lo metes en otro club y no responde, la posibilidad de que se venga abajo esté ahí. Y es algo que obviamente queremos evitar, pero bueno, veremos cómo terminará cerrando esto el Barça, pero decisión fácil para mí no es, y pienso que se están equivocando si es que lo van a terminar mandando cedido. Y bueno, y ahora para ir finalizando este video vamos a hablar sobre el caso de Ansu Fati y sobre este rumor de que una vez finalice esta sesión con el Brighton, el Barça le va a buscar un traspaso definitivo para poder deshacerse de la ficha del jugador. Y la verdad es que en cuanto a mi opinión de esto, es una lástima lo que ha pasado con Ansu Fati, pero ya lo dije creo que en su momento cuando opiné sobre una posible cesión para Ansu, de que el riesgo también estaba aquí, que no había punto medio, o el jugador se revalorizaba o el jugador terminaba de decaer. En su momento lo dije pensando en el Tottenham y luego hubo ese cambio de última hora que se terminó yendo al Brighton, y lo cierto es que esta sesión ha salido fatal, o sea, ha salido horrible. O sea, un Ansu Fati que al principio parecía que daba algún que otro chispazo, pero que esa lesión en mitad de camino lo ha terminado de matar, hasta el punto que De Zerbi le ha hecho críticas constructivas, o sea, desde el punto de vista de que del físico le faltaba, que le faltaba confianza, que lo veía como un gigante dormido, pero que no era capaz del mismo de dar ese salto y cosas por el estilo, hasta el punto que ya llegamos de que en los últimos 4 partidos creo que no ha disputado ninguno o ha jugado muy poco. Estamos hablando de un jugador que de 38 partidos posibles tan solo ha jugado 17, ha sido titular tan solo en 3, y que a día de hoy Ansu Fati lo cierto es que no es ningún tipo de garantía, ya ni física ni en cuanto al rendimiento, porque incluso esta temporada que los partidos en Premier a nivel horario me quedan mucho más cómodos a veces que hasta incluso lo de la Liga. Me ha tocado ver mucho al Brighton, sobre todo en Europa League y cierto partido en Premier. Las sensaciones que te dan cada vez que lo ves a Ansu Fati son terribles. O sea, es un jugador que para mí, sintiéndolo mucho, viendo lo que dice De Zerbi, viendo cómo ha ido su temporada y sobre todo por las sensaciones que me ha dejado,
es que para mí es una venta clara y lo siento mucho y creo que duele mucho decir esto porque es un jugador que en su momento a quien no había ilusionado con el rendimiento tan bestial que estaba dando. O sea, espero que no pase lo mismo con Gavi. O sea, rezaría todos los días como para que Gavi vuelva lo mejor posible de su lesión. Son casos diferentes, pero en el caso de Ansu Fati, desde esa lesión en contra del Athletic, lo que transmite el jugador es de estar acabado. O sea, es un Ansu Fati jugando permanentemente con freno de mano. Caso similar al que pasaba con un Titi cuando volvió de sus lesiones de la rodilla en 2018. Un jugador que, por ejemplo, Ansu Fati basaba mucho su juego en la pegada, en el desborde, en la velocidad y sobre todo en la manera en la cual atacaba los espacios, algo que lo hacía diferencial y algo que, por ejemplo, si hoy tuviésemos un Ansu Fati versión 2020-2021 en este Barça, sería goleador y titular indiscutible y sería de los más destacados. Pero esa sensación creo que no se puede recuperar. O sea, creo que ese Ansu, ya por una cuestión biológica, creo que no se va a poder recuperar. Y la verdad que es una pena lo de este chico, pero o sea, vos lo ves en el Brighton y hasta incluso te da un poco de lástima porque no es capaz ni siquiera casi que de ganar ningún duelo. Y la verdad que creo que el Barça debería intentar facilitarle lo máximo que se pueda la salida y si no, de todo lo contrario. A ver, si no encontrás ningún traspaso y tampoco se encuentra, qué sé yo, alguna sesión que termine de convencer tanto a él como al club, podríamos intentar quizás retenerle e intentar readecuarlo a otra posición, pero yo lo veo complicado por el simple hecho de que es un jugador que físicamente no responde. Y si lo dejas una temporada más en el Barça y no consigue tener minutos, o si lo mandas cedido a otro club y el jugador no vuelve a responder, hoy en día tiene un valor de mercado de 30 millones y si pasa eso y la situación sigue por donde estamos viendo en estos últimos 2 años, corres el riesgo de hasta incluso sacar 15 millones o menos por un jugador que en estos momentos, si vendes al ser un canterano, pues el ingreso al Barça le podría creo que ayudar muchísimo. O sea, si lo encajamos en la Premier o yo que sé, buscamos algún traspaso en Liga por esos 30 millones de euros o una cesión con una obligación de compra, creo que podría ser beneficioso para las dos partes, sintiéndolo mucho en el caso de Ansu, porque como dije, es una lástima, es un jugador que si estuviese sano realmente o si lo volviéramos a tener en esa versión 2020, estoy seguro que se podría convertir en uno de los mejores jugadores del mundo o en uno de los más determinantes, pero bueno, esa maldita lesión de rodilla y después la manera en la cual fue recayendo y sobre todo cómo volvió de esa lesión, de ese partido en Copa del Rey en contra del Athletic, no volvió a ser igual y no volvió a ser el mismo. Además de que también es un jugador que pienso que le jugó una muy mala pasada también la crítica absurda que puso a la gente por el simple hecho de que haya llevado a la 10 del Barça después de Messi, algo que a día de hoy sigo alucinando cada vez que escucho críticas al respecto. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Para mí Ansu es tema cerrado, para mí es un jugador que claramente tiene que salir y esperemos que no se lo tome a mal y se pueda buscar la salida lo más amistoso posible, por más que quizás el día de mañana el jugador termina repuntando en cuanto a su nivel. Yo la verdad es que ya llegado a este punto me arriesgaría, sinceramente creo que es un riesgo que tomaría por el simple hecho de la devaluación económica que podría llegar a tener en caso de no funcionar o en otra sesión o estando simplemente aquí en el Barça sin disputar casi ningún minuto. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí, tanto al caso Vitor Roque como al caso de Ansu Fati. Estas han sido mis opiniones. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.